escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy nos vamos a ir a los años 90, a Estados Unidos, sobre todo a la zona de Seattle, para hablarles de unas mujeres que revolucionaron el mundo del punk y con esa revolución también contribuyeron a la evolución del feminismo. Y lo hacemos con la periodista francesa Mathilde Carton. Mathilde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, acaba de publicar este libro, Riot Girl, Revolution Girl Style Now, en la editorial Le Mot Le Reste, y es un libro que habla de esa revuelta, ¿no? de unas chicas. ¿Quiénes eran las Riot Girls? Fueron estudiantes, tenían 20 años y a ella le encantaba el rock. El rock a este momento de la historia era algo muy punk, muy grunge. Y entonces ellas noticiaron que durante los conciertos nunca había sitio para las mujeres. Siempre había mucha violencia y ellas siempre estaban como en el papel de la groupie, el papel que siempre como un objeto y nunca como un sujeto. Y ellas querían tocar los instrumentos, ir en el escenario y bueno, ser como músicas, ¿no? Y existir por sí misma y no solo como un objeto sexual. Sí, hay una frase, ¿no? que en el libro que dice, bueno, no hemos venido a salir con los chicos, con el grupo, nosotras somos el grupo, ¿no? Nosotras somos la banda. Es un poco más radical, sí. Es que ellas, bueno, son punk, entonces dicen, a ver, yo no soy aquí para follar con el grupo, yo soy el grupo, y esto me parece esencial. Sí, es como un resumen, ¿no? de esa revolución. Sí. Bueno, antes de entrar a explorar este mundo tan interesante, me gustaría que explicara por qué se interesó por él, ¿no? Se interesó ¿quieres decir por el movimiento femenino? ¿Usted por qué se interesa por las Riot Girls? A ver, es que yo soy súper animada por lo de rock and roll y también soy muy interesada por el feminismo. Y de estudiante tenía que hacer una tesis y yo quería, mezclar política y también rock, y para mí el mejor ejemplo son las Riot Girls, porque ellas hicieron un corriente musical que también fue un movimiento social. Tuvieron como un manifiesto política, habían reglas muy claras para crear un escenario, un espacio de empoderamiento para las mujeres, y me parecía completamente fenomenal esta revolución. ¿Por qué el punk era el terreno de juego perfecto para las Riot Girls? Y explíqueme esas reglas, ¿no? Bueno, pues el punk es una música que surgió en los años 70 en contra de todo el orden establecido, ¿no? Y entonces el punk sugiere que tú no necesitas conocer tus instrumentos perfectamente, solo hay que tocarles, solo hay que exprimirte, no hace falta ser un virtuoso de música, eso para nada, solo hay que coger tu propia energía y decir lo que tú tienes en las tripas. Entonces fue ¿cómo se dice? Un corriente musical muy interesante para las personas que se sentían dejadas de lado, ¿no? Entonces hay un espacio para hablar de racismo, de sexismo y de todas las cosas de todas las discriminaciones que existen en la sociedad, pero así. Entonces, para ellas fue enorme, porque hay algo de la filosofía de hazlo tú mismo, ¿no? Do it yourself. Es algo muy interesante para ellas, y entonces lo cogieron y desarrollaron sus propias ideas en esta escena, en este espacio artístico. Y, por ejemplo, ¿qué reglas imponían? Los Riot Girls, cuando hicieron su propia escena, lo hicieron sin los hombres. Había algo porque los hombres, o quiero decir, una mirada exterior, siempre te critica y siempre te pone un papel, te pone una etiqueta en momentos de que tú solo necesitas que desarrollar y descubrir lo que te gusta y descubrir tu voz. Y entonces, por ejemplo, hacerlo entre sí misma era muy importante para no estar perdida en la mirada y sin que te juzguen, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se lo toman los hombres esta entrada?
Bueno, en pues, el punk de las mujeres. Muy mal, Chicas como solo. siempre, ¿no? Porque, a ver, es que imagínate además que era como 30 años antes. Ya sabemos que ahora no es tan fácil decir algo de mujeres a los hombres, pero imagínate 30 años antes. Y entonces, cuando ellas, por ejemplo, un grupo de los más importantes de este movimiento se llama Bikini Kill, y cuando Bikini Kill entra en el escenario, siempre dicen, oye, las chicas al frente y los chicos detrás. Y a ellos no les gustaba mucho este tipo de geografía en la fosa, ¿no? Era algo muy... Entonces, había mucha resistencia de la parte de los hombres, muchas también amenazas de muerte, hubo muchas agresiones también. Bueno, fue muy difícil y muy violento, en serio. Bueno, pues si le parece vamos a ver y a escuchar uno de esos conciertos, ¿no? De Bikini Kill con la cantante Kathleen Hanna al frente. Sí. Bueno, ¿y de qué hablan las Riot Girls o Bikini Kill? Porque es un movimiento que alía eso, feminismo, punk, política. ¿De qué hablan las canciones? Hablan de la realidad de ser mujer, y en los años 90 en Estados Unidos tu realidad es... trata mucho de agresiones sexuales, trata de violaciones, trata de una realidad muy concreta, que es esta, durante un momento de la política americana donde solo se trataba de postfeminismo, como si el feminismo no era importante a este momento, como si ya las mujeres tienen derechos y además... Como si se hubieran superado ya, ¿no? Exactamente, pero bueno, la realidad es que no, porque, a ver, dentro de un rapport, dentro de... Una relación. No, quiero decir lo del FBI. Un informe. Sí, perdona, un informe del FBI dijeron que en el 91 había una mujer sobre 4 americana que va a ser víctima o ha sido víctima de una violación. Esto me parece enorme en un país así. Además que el FBI no es conocido como, algo muy progresista tampoco, así que si ellos lo dicen, el número me parece enorme. Justamente Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, es muy importante, ¿no?, para este movimiento, y tiene una historia particular, familiar, porque su madre también jugó un rol esencial, ¿no?, en el aprendizaje del feminismo. De hecho, aprenden casi juntas, ¿no?, el feminismo, y también jugará un rol muy importante la Universidad de Evergreen, en el estado de Washington. Explíquenos un poco la historia de Kathleen, por qué fue tan importante ese aprendizaje del feminismo, esa historia familiar, la de su madre. A ver, es que ellos vienen de la clase media americana muy clásica, no hay nada que decir, no hay nada particular. El padre era alcohólico, tuvo muchos comportamientos muy border, no de agresiones sexuales, pero siempre... En el límite. Súper límite, sí. Y la madre entonces no decía nada, no había resistencia dentro de la casa, pero ella cada domingo iba a la iglesia, y en la iglesia había una asociación que iba a ayudar a las mujeres maltratadas. Y entonces fue como una resistencia clandestina. La madre siempre iba, y bueno, y hablando con estas mujeres, le pusieron ideas, quiero decir, le pusieron una curiosidad para entender por qué estas cosas suelen pasar, por qué los hijos también son víctimas de ese tipo de violencias. Y entonces ella leyó muchos libros, muchas teorías feministas, y en un momento tuvo como una epifanía, como de, esto no puede ser. Y entonces dejó el marido y se fue de manifestaciones, de protestaciones feministas con Kathleen de pequeña a ver a Gloria Steinem, por ejemplo, que es una figura muy importante del feminismo americano, y Kathleen se acuerda de este primer momento como algo muy especial, porque por la primera vez estaba
alrededor de mujeres y solo mujeres, hablando con animación, con ánimo, con mucho amor también de lo mejor que puede pasar si solo nos juntamos. Había algo muy fuerte en esta solidaridad. Me gustaría que me explicara brevemente la conexión entre Kathleen Hanna y Kurt Cobain de Nirvana. Sí, a ver, es que en Olympia, que es la capital del estado de Washington, como a 1 hora de Seattle, es que es súper pequeño y además cada uno toca música con cada uno y Kurt Cobain es de esta parte. Y entonces él tocaba con Toby Vale, que es una música de Bikini Kill también, y bueno, y salieron un poco juntos, bueno, tiene 20 años, y fue Toby la que le aprendí a él lo que es el feminismo, lo que es lo que hay que hacer, ¿no? La lucha, lo que tenemos que hacer. Y entonces él completamente esposó la causa y cuando Nirvana fue enormísimo, cada vez, en cada entrevista, siempre hablaba de sus amigas, de las Riot Girls, diciendo que hay que poner un poco de luz en este tema, que es muy importante para que todo cambie y que la sociedad cambia también. ¿Y cuál ha sido la huella de las Riot Girls y por qué un grupo tan confidencial, finalmente de los años 90, usted cree que ha tenido tanto impacto en otros grupos, otras cantantes más tarde? Porque ellas hicieron esta revolución. Quiero decir que se quedaron como eran un movimiento muy radical, feminista, anticapitalista, y ellas no querían ni hablar con los medios grandes, tradicionales. Pero sus ideas de revolución se mudieron en la cultura popular americana. Porque, es que de la misma manera que Madonna, por ejemplo, fue a buscar por cosas nuevas, por ideas nuevas en el underground, en el subterráneo, y ella encontró como el voguing, por ejemplo, pues los sellos discográficos a este momento también buscaron a algo nuevo, ideas nuevas, y encontraron toda esta angustia, toda esta rabia, algo muy salvaje, ¿no? Y lo cogieron este espíritu y lo pusieron en nuevos artistas. Por ejemplo, Alanis Morissette, que su álbum que se llama Jagged Little Pill fue vendido a 30 millones de discos en todo el mundo, fue absolutamente enorme. Y la primera vez que su primera portada de Rolling Stone americano había escrito Angry White Female, la mujer blanca enfadada. Así que este arquetipo nació en el underground, nació con las Riot Girls y después fue destacado por el mainstream y esta idea, bueno, la cantamos todos en nuestros coches y todo, ¿no? Es algo que fue cogido de este tema y que ahora está puesto así. Bueno, pues muchísimas gracias, Matilde Carton, autora del libro Riot Girl, por haber estado con nosotros con esta historia apasionante. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y a Florencia Valdés por haber coordinado este programa. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.